no van a dañar, solo les voy a dar el puestecito, ¿sí? Esa es la articulación temporomandibular o de la mandíbula. Un nombre de la articulación temporomandibular, pues sencillamente el nombre, ¿cómo se dice? Un nombre fácil, pues, la articulación de la mandíbula. ¿Sí? Superficies articulares de esa articulación temporomandibular o de la mandíbula. ¿Cuáles son? Cóndilo de la mandíbula. Y a nivel del temporal, ¿cuáles serían las superficies articulares? Específicamente a nivel de la parte escamosa. ¿Cuál? Tubérculo articular y fosa mandibular de la porción escamosa del hueso temporal. ¿Cierto? No me saque a mí, ¿no? Las cosas. La política articular. Porque no lo vuelvo a sacar bien. Sí, señor. Esas son las superficies articulares. Igual en la guía están. ¿Sí? Bueno. Clasificación. Decíamos que hay cóndilos. Y decimos que hay una cápsula articular, ¿cierto? Entonces, ¿es una qué? Dos cositas importantes. Cuando hay articulación, hay cápsula articular, ¿qué es una? Diartrosis. ¿Y si hay cóndilos? Condilar. Diartrosis condilar. La articulación temporomandibular o de la mandíbula se clasifica como una diartrosis condilar. ¿Listo? Porque hay dos cóndilos. ¿Sí? ¿Sí o no? Como les dije, esta es la primera parte de la oración, la segunda es ligamento. Los ligamentos de cada una y compartimentan un bote. Y ya saben ustedes que los ligamentos son larguitos. ¿Sí? Esa sería a nivel de la cabeza. Como les dije, estructura no vamos a entrar en detalle. Vamos ahora con la columna vertebral. Y en la columna vertebral vamos a encontrar dos tipos de articulaciones especiales, los que no entrarían entre la intercentral y entre la interneural. Y aquí les voy a marcar con el número 2 esta articulación. No me van a arrancar el banderín porque no lo puedo hablar. La articulación atlanto-occipital. La articulación atlanto-occipital. ¿Sí? Superficies articulares. Los cóndilos del occipital con la fobia articular craneal. Con las fobias articulares craneales del atlas. Sí. Y fobia es igual que fosa, por las que Fosa es igual que fobia. ¿Ah? Las superficies articulares, ¿cuáles son? Las superficies articulares, los cóndilos del occipital. Movimientos de esta articulación, ¿quién me lo dice? Pues condilar. Ustedes dicen sí. ¿Qué están haciendo aquí? Flexión y extensión. Esos son los movimientos de esa articulación. Clasifíquenlo. ¿Tiene cápsula articular? Sí. Sí. Esa es una Diartrosis condilar. Tiene cóndilos, pero no. Inclusive ahí si ustedes me dicen diartrosis condilar, se las saco porque por lógica es una diartrosis condilar. Inclusive en la guía antes lo tenía como diartrosis condilar. ¿Sí? Pero si me dicen que porque hay flexión y extensión entre una diartrosis ínfimo por cóndilo, también se las dan. ¿Listo? ¿Listo? Diartínamente o diartrosis ínfimo por cóndilo. Articulación. ¿Qué? Atlantoaxial. Atlantoaxial. Listo. El número 3. ¿Qué superficie articular encontramos ahí? Pues fobia articular. La superficie articular craneal del axis. Arco ventral del atlas. ¿Sí? Sí. Recuerda que el arco ventral del atlas, ahí se mete la apófisis deltoide y como así. ¿Sí? Movimiento. Ustedes hacen esto. Rotación y Gira en su eje longitudinal. ¿Sí? Gira en su eje longitudinal. Cuando ustedes hacen este movimiento de generación, están moviendo esas articulaciones. ¿Sí? O sea, ella hace esto. ¿Sí? Miren el eje de ella longitudinal acá, ¿cierto? Entonces ella gira en su eje longitudinal. ¿Sí? Clasifiquen. ¿Y hay cápsula? ¿Y hay cápsula o sí? Sí, ahí también hay cápsula articular. Entonces es una
Y artrosis. ¿Qué? ¿Se acuerdan? Anillo y clavija, ¿eso? Trofoide. Entonces se clasifica como una Y artrosis trofoide. trofoide. Perfecto. ¿Sí o no? Sencillo, muy fácil. El central e internural, perfecto. ¿Sí? Articulación, comencemos con la articulación intercentral. 2 puntos. Sería la fosa vertebral. La fosa vertebral es Ah, bueno, y se la interneural, marco una vez, ¿cierto? sí. La fosa vertebral es la interneural, ¿cierto? Sí. Articulación intercentral con el número 4. Una vez marcada ahí. Intercentral. El ligamento que pasa por debajo y el que pasa ¿Listo? por arriba. El ligamento marino. La articulación intercentral como superficie, bueno, la articulación intercentral está formada por todos los Vértebra. cuerpos de las vértebras, ¿sí? O sea, la parte del cilindro. Sí. ¿Sí? Clasifíquenla. Es una. Es la copa. Hay una cabeza y una copa, ¿listo? Bueno, primero, ¿cuáles son las superficies articulares antes de clasificarlas? Me olvidé. Bueno, la cabeza. Cabeza. Sí, Sí, la cabeza de la cabeza vértebra de la y vértebra. cavidad glenoidea. Y recuerde que hay un disco intervertebral entre Menisco. esas articulaciones, ¿cierto? Hay un menisco. Es un disco intervertebral. ¿Listo? Fíjense que esa articulación no tiene cápsula articular. No. Está unida por tejido conectivo, o sea, más que todo por tejido fibrocartilaginoso. Cuando decíamos que una articulación es fibrocartilaginoso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se clasificaba? ¿Las fibrocartilaginosas cómo era? Estaba dentro de las afiatosas. Sínfisis. Entonces, La articulación intercentral es una Sínfisis. sínfisis. Cabeza y copa, ¿cómo era? En artrodia. Sínfisis en En artrodia. artrodia. ¿Listo? ¿En artrodia o en En artrodia? artrodiáteres. Diátesis. La articulación intercentral o de los cuerpos vertebrales es una sínfisis en artrodia. ¿Qué movimientos tiene? Pues el de. Todos los Deslizamiento. movimientos excepto deslizamiento. Ella puede moverse porque es una cabeza y una copa. Coja una cabeza y una copa y le da todos los movimientos que quiera, menos deslizarse. Deslizamiento. Porque ahí en ese caso tendría que ser más plano. ¿Lista la intercentral? Aquí les marco a nivel cervical, pero obviamente la intercentral se las puedo preguntar en cualquier parte de los cuerpos vertebrales. Inclusive entre las primeras 3 coxillas que son todavía difíciles. Una articulación intercentral va de dónde a dónde entonces. Intercentral. ¿Desde dónde comienza? Desde el atlas. O sea, caudal al axis. Sí. ¿Sí? Exacto. Hasta las últimas vértebras coxíneas. Hasta las Primeras 3, 4 vértebras coxillas. ¿Sí? Ahí hay articulación intercentral. En el sacro tiene una excepción. Que un móvil y se fusiona a cierta tamaño. Bueno. Si tenemos la articulación intercentral, vamos con la articulación ¿qué? Interneural. Interneural. Con el número 5. Interneurales son las apófisis articulares. ¿Se fue ya? La articulación interneural. ¿Con pelo y todo? Vamos a marcarla a nivel cervical. Pero está formada por qué? La superficie articular. Por los arcos vertebrales, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Dónde está mi casa? Cuando hablamos de una articulación intercentral, está formada por qué? Por los cuerpos vertebrales, ¿cierto? Una intercentral, ya la marcamos. Ahí está la cabeza y la cavidad glenoidea y un disco intervertebral que va uniendo la. Ese disco tiene un anillo fibrocartilaginoso y por eso decíamos que era una. ¿Qué? Sínfisis Y como tiene cabeza y copa, en artrodial. sínfisis intervertebral. La columna vertebral también tiene una articulación. Esta como hay Neural. neural, ¿cierto? Que si la vemos de frente, pues es así.